Afina tu guitarra y la cejilla al 5. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una seguidilla de Geray Cortés. Acuérdate, si te gusta este tipo de vídeos, de comentarme, de darme like, de suscribirte al canal, de compartirlo, ya que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, en principio, si no sabes tocar la seguirilla, por aquí te voy a poner una falseta muy fácil y explicación del ritmo, ¿de acuerdo? Empezamos con el principio. El principio, ponemos un la mayor, ¿de acuerdo? Y ahora hacemos un rasgueado. Lo podemos hacer de dos formas. O así, anular, medio, índice, disparando. ¿Vale? O yo lo hago en el vídeo arrastrado. Realmente lo que significa que ahí no disparamos. Lo que hago es que subo con el índice y después anular medio índice hacia abajo, ¿de acuerdo?
Y algunas veces también puedo subir el índice hacia arriba. Ya depende de cómo lo queramos hacer. Entonces, empiezo con 3 rasgueados. 1, 2, 3. Y ahora pongo un 3 en la tercera cuerda y hago lo mismo, rasgueado. Y ahora lo quito, dejo el La y otra vez rasgueado. Y otra vez lo mismo, el 3 en la tercera. Y otra vez lo quito. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Sería 1, 2, 3. Y el 4 sería esto. ¿Vale? Y ahora otra vez lo mismo. Y ahora lo que voy haciendo es repitiendo el 3 y el La, ¿de acuerdo? O sea, el 3 en la tercera cuerda y le doy 2 veces al La, ¿de acuerdo? Sería uno aquí y ahora 2 veces aquí. Uno con golpe y otro sin golpe. Otra vez el 3 en la tercera y otra vez. ¿Vale? Se va repitiendo todo eso. Entonces lo voy a hacer al principio. 3, 4, 5. Y ahora otra vez rasgueado con el 3 y lo quitamos y el La. Otra vez al 3 y otra vez al La. Y ahora pongo un Si bemol y hago un rasgueado. Y ahora cambio el rasgueado, ¿de acuerdo? Y lo que hago es anular hacia arriba, medio hacia abajo, índice hacia abajo, ¿vale? O anular, puede ser anular o medio. Hay gente que lo hace con anular y otro con medio. Entonces la cosa es que hagamos 3, o sea, 1, 2, 3. ¿Vale? Para que vaya sonando un poco esto. Pongo el Si bemol mayor, ¿de acuerdo? Que sería un 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera, 3 en la segunda. Y lo que voy haciendo es eso. Ahora abajo del dedo 2 lo pongo el 2 en la cuarta. Ahora lo quito. ¿Vale? Voy haciendo esto. Y ya pongo un 3 en la sexta para hacer el acorde de Si bemol mayor con bajo en sol. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Y ahora lo que hago es desde la sexta hacia abajo. Ahora sigo con el pulgar en la cuarta y hago un arpegio simple, tercera, segunda y primera con índice, medio y anular. Lo que pasa que ahora en el anular aprovecho y hago desde la primera hasta la quinta, que pongo un 3 en la quinta. Y ya lo que hago es ligo del 3 al 1, otra vez el 3, pero sin tocar nada. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, ¿vale? Del 1 ligo al 3. Entonces lo que hago es ligar del 3 al 1 y del 1 al 3. Sería esto. Ligo y otra vez ligo al 3 y ligo al 1. Ligo al 3, ligo al 1. Lo hago unas cuantas de veces. Y ya, 0 en la quinta. Pongo en la mayor y hago tercera con el índice. Cuarta con el pulgar y golpe pulgar desde la tercera. Y aquí empiezo la falseta. Pongo cejilla en el traste 2 desde la cuarta como si fuera un La, pero con la cejilla. Y ahora un 5 en la quinta. Y hago primero un trémolo, ¿de acuerdo? Que sería índice, anular, medio, índice. Y después con el pulgar desde la quinta hacia abajo. ¿Vale? Sería esto. Ahora toco en la primera cuerda 5, 4. Y ahora otra vez pongo el 5 y desde la quinta hacia abajo. Y otra vez lo mismo, 5, 4 y otra vez desde la quinta hacia abajo. ¿Vale? Con el 5 en la primera puesto. Sería. Ahora en la segunda cuerda pongo un 2, un 0 en la primera, un 3 en la primera, un 1 ligado al 3 y al 1. Y quinta y primera a la vez. ¿Vale? Sería. Ahora pongo un La séptima y ahora lo que hace es quinta y primera a la vez. Y repito la primera. ¿De acuerdo? Sería esto. Ahora con la cuarta lo mismo. Y con la tercera lo mismo. Sería esta frase. Y ahora otra vez todo igual. Y
ahora ponemos un 3 en la cuarta y un 5 en la primera. Y ahora tocamos los dos a la vez y ligamos del 5 al 6 y tocamos el 5. ¿Vale? Sería esto. Ahora lo que hago es que con el dedo 1 lo pongo en el traste 2 en la cuarta cuerda. Y ahora pongo un 3 en la primera. Y ligo del 3 al 5 y otra vez toco el 3. ¿Lo hago? Ahora pongo un 1 en la primera y sería 0 en la cuarta con el 1 en la primera. Ligo al 3 y el 1 en la primera. ¿De acuerdo? Sería. Siempre es la misma técnica. Ahora un 3 en la quinta con un 0 en la primera y ligo al 1 y toco el 0. Ahora un 1 en la quinta y un 3 en la segunda. Y hago... ¿Vale? Toco el 1 y el 3 en la segunda. Y ahora toco otra vez el 3, 0 en la primera. Y ahora ligo del 3 al 2 en la segunda. Un 3 en la tercera. Y ya pongo en la mayor y hago el remate, que sería 0 en la quinta. Un 2 en la tercera. Cuarta. Con el pulgar. Y un 2 en la tercera con golpe. ¿Vale? Eso es remate siempre. ¿De acuerdo? Sería hecho. Ahora se repetiría otra vez. Ahora ponemos una 6 en el 1 y tocamos el 1 en la quinta con el 3 en la segunda. Y hacemos. Y ahora un 5. Quitamos el 3 y ahora un 5 en la segunda cuerda y ligamos al 1 que es la cejilla. ¿De acuerdo? Y otra vez quinta y el 3 en la segunda. Acordadse que la quinta es un 1, ¿de acuerdo? Se hace 8 veces, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis bien, va un poco con el compás de la seguirilla, ¿de acuerdo? Aunque va muy libre, pero tiene el compás de base, sería... 4, 5, 1, 2, 3 y ahora hace remate, ¿de acuerdo? Que en esta vez lo hace con el 3 en la segunda y un 1 en la primera. Y ahora ya ligado, igual que antes, del 3 al 2 en la segunda y un 3 en la tercera. Y ya remate otra vez de antes. ¿Vale? Hago esa parte. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aunque lo hace bastante libre, pero lleva esa intención. Así que eso tenerlo en cuenta. Y ahora vendría el remate. Sería un 3 en la tercera y un 3 en la segunda. Y lo que voy haciendo es pulgar desde la cuarta hacia abajo. Algunas veces también hago un rajeado, ¿vale? Igual que antes. El índice, anular medio índice, ¿de acuerdo? Sería el índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo y ya le acompaña el pulgar hacia abajo. O sea, ahora ligo en la cuarta cuerda al 2 y al 0 con el dedo 1. Y ahora en la quinta cuerda 3, 1, 0, 1, 3. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora 0 en la cuarta ligado a un 2. Ahora otra vez con el pulgar hacia abajo desde la cuarta empezando por el 0. Ligo al 2 y al 0. Y ahora un 0 ligado al 3 en la quinta y ligo al 1 y el 0 en la quinta. ¿Vale? Y hago el remate. ¿Vale? Que sería tercera con el índice y pulgar en la cuarta y golpe pulgar desde la tercera. Voy a hacer eso despacito. Y ahora se repite otra vez todo igual. Y ahora el tercero lo que hago es lo mismo, empiezo igual. Un 3 en la quinta, un 1 ligado al 0, ahora al 1 y al 3 ligado, 0 en la cuarta, ligado al 2 en la cuarta, eso es igual, y ahora otra vez 0 con el pulgar y para abajo,
ligo al 2, al 0. Y ahora 3 en la quinta ligado al 1 y al 0. Y ahora en la sexta lo mismo. 3, 1, 0 ligado. Y ahora ligo al 1 y al 3. ¿Vale? Sería esto. Y ahora toco la quinta cuerda y ligo también 0, 1, 3. Y ahora 0 en la cuarta. Y ahora pongo un 4 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 1 en la tercera. Y hago. O sea, desde la quinta hasta la tercera y ligo del 1 de la tercera al 0. ¿Vale? Sería esto. Y toco otra vez el 1 en la tercera. ¿Vale? Sería. Ahora pongo un 1 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 0 en la tercera. ¿De acuerdo? Sería desde la quinta hasta la tercera. Y ahora ligo la tercera cuerda al 2 y toco otra vez 0. Sería. Y ya un 3 en la cuarta, lo marco bastante. Ligo al 2 y ligo al 0. Y pongo un 4 en la quinta, un 3, un 1 y un 0. Y lo que hago es, toco el 4 y voy ligando al 3, al 1 y al 0. Y hago el remate. ¿Vale? Voy a hacer el final. Y ahora toco índice hacia arriba, ligo al 3 en la tercera. Y ahora índice hacia abajo y quito y pongo el la y toco el golpe con el índice y hacia arriba, ¿de acuerdo? Sería esto. Y otra vez, índice hacia abajo con el 3 en la tercera y otra vez golpe y el índice. Índice hacia arriba y eso se repite 1, 2, 3. ¿De acuerdo? 3 veces. Y ahora hago anular medio índice y el índice hacia arriba. 2 veces y índice con el golpe hacia abajo. ¿De acuerdo? Hago esa parte que es bastante difícil de coger, sería. Y ya lo que hago es 3 en la quinta, un 5 en la cuarta y un 5 en la segunda. Y hago rajeado, igual que al principio, arrastrado. Y ahora sería un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 3 en la segunda. Y lo mismo. Y ya ponemos la séptima. ¿Vale? Este sería el do séptima, el si bemol séptima y el la séptima. Y sería un poco con el sentido este. ¿Vale? El do dura un poquito más, el si bemol y el la son seguidos. Bueno, espero que te haya gustado este principio de falseta de Geray Cortés. Este vídeo no tiene desperdicio, así que os recomiendo que lo veáis. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!